Saludos cordiales, amigas y amigos. ¿Cómo están? Nuestro invitado de hoy es uno de los escritores ecuatorianos más versátiles. Ha escrito novela, cuento, poesía, ensayo, crítica, teatro y el mismo factor en los inicios de su fatigosa tarea. Es uno de los escritores que en las 2 últimas décadas ha escrito micro y mini cuentos. Sí, esos diminutos relatos que se pusieron de moda y que son excepcionales, más cuando quien escribe es uno de los mejores. Esta vez, Jorge Dávila Vázquez nos contará su historia de vida y quizás hasta descubramos el gran humor que tiene, según dicen sus allegados. Bienvenido, Jorge, un placer tenerte por aquí. Los críticos especializados suelen decir que eres un fabulador intempestivo, de mente incansable. Pero, ¿quién es Jorge Dávila según el propio Jorge Dávila? Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, Jorge Dávila es un hombre que trabaja con la palabra, fundamentalmente. Alguien decía en alguna ocasión, cuando Iván Egues puso en la contratapa de mi libro, que está en la campaña de lectura, La luz en el abismo, que soy un picapedrero de la palabra, y alguien lo sentía como, qué sé yo, pues peyorativo. Pero realmente uno es un picapedrero de la palabra. Está minando todo el tiempo hasta conseguir algo, hasta encontrar la expresión justa para la idea que le ronda en la cabeza y que según los sabios es la inspiración, pero que según los comunes mortales simplemente es la motivación. ¿Siempre estuviste cercano a la fábula? ¿Tus años iniciales fueron eso, una fábula? Sí, yo siempre digo que vengo de 2 familias que eran familias letradas, tanto los Dávila como los Vázquez eran gente de letras en el sentido de que o leían mucho o escribían mucho, ¿no? Y entonces eso me permitió a mí entrar tempranamente en ese mundo maravilloso de los cuentos, en ese mundo maravilloso de los poemas, gracias a mi madre, gracias a mis tías, gracias a las personas de servicio. Siempre estuve metido en ese mundo de lo maravilloso. Y cuando hablamos de familias hay que recordarle al público que nuestro invitado, Jorge Dávila Vázquez, es el sobrino de César Dávila Andrade, el faquir tan querido y tan importante en las letras ecuatorianas. Te vamos a mostrar enseguida un perfil en el cual consta una parte de tu historia de vida, una parte pequeñita de lo mucho que has hecho, pero que tiene trascendencia. Esto está elaborado por nuestra compañera Cecilia Montaleza. Vamos a ver. Esta era mi casa, pero estaba completamente reconstruida. Era nuestra casa, la casa de mi familia. Yo vivía aquí hasta los 12 años más o menos. Así que ya puedes figurarte cómo estoy abrumado por más de medio siglo de ausencia. Era una casa pequeñita, está reconstruida, está restaurada muy bellamente, pero era en realidad una de las varias casitas humildes que había alrededor del parque, ¿no? Un barrio que se caracterizaba, decía en algún momento, porque los hombres se habían ido de la casa a buscar trabajo, se habían ausentado de alguna manera y las mujeres criaban solas a sus hijos. Había un solo aparato de radio en una de las casas y se juntaban todos a oír la radionovela. Tomaban una agüita de panela, se reían mucho, los muchachos eran muy amigos, éramos muy amigos entre nosotros. Eso era el barrio de San Blas, realmente. O será un ángel disfrazado de zagal, que entona una melodía un poco triste, mientras apacienta estrellas, cual si fueran ovejas. Ese contacto con la literatura francesa pues me marcó para toda la vida, definitivamente, ¿no? Para mí, el centro de mis intereses en cuanto a lo literario es la literatura francesa, ¿no? Creo que es uno de los nombres más importantes, más representativos, fundamentales de la literatura ecuatoriana de entre siglos. Además, ya es una etapa más o menos dilatada porque su primer libro, El Círculo Vicioso, data del año 1970 y él ha seguido escribiendo con fe, con constancia,
pero sobre todo con calidad, porque es multifacético. Él lee todo, es un lector apasionado y por lo tanto es también un escritor apasionado por lo que hace. Cuando me gradué fui profesor por un poco más de 12 años en el Manuel J. Cay, y en la universidad estuve 29 años como docente en la estatal. Ahora tengo unas pocas horas en la Universidad de la SUAY. Es interesante la docencia porque es mucho lo que uno aprende, realmente. Yo cuando llego siempre a una cátedra digo, pues no sé cuánto pueda enseñarles, simplemente vengo a compartir lo que yo llevo como bagaje cultural. Yo pienso pues que la vida es una especie de aprendizaje, ¿no? Y la cátedra no es más que una prolongación de ese aprendizaje al aula. Es decir, ese aprendizaje que uno realiza y que lo comparte con los demás se formaliza en el aula. Claro que también a veces se formaliza, hay que reconocer. Él es una especie de patriarca en mi familia. Él tiene mucha autoridad ética, mucha autoridad de palabra. Es un símbolo en mi familia. Lo que dice él es bastante sagrado. A mí me gusta mucho compartir con él, porque es una persona con la que usted come pan con queso, pero ese pan con queso se vuelve un exquisito manjar en su compañía. Compartimos la elaboración de la colada morada, del pan, de la fanesca, de los buñuelos. Es una chacota increíble en la cocina de ella. Y siempre la chacota encabeza el Jorge, porque él tiene un repertorio increíble de cachos. Las risas son innumerables. Uno de mis hijos siempre quiere estar cerca de él porque dice, donde está el tío Jorge está donde las papas queman. Es un ser humano de intensas calidades, comunicativo, cordial, con mucho sentido del humor y a veces con un humor malvado, un humor perverso, un humor que deja huellas profundas, porque el humor auténtico no solamente nos hace reír, sino también nos hace pensar y nos hace reflexionar. Un vecino mío de San Blas me recordó que mi mamá dirigía los comités por Camilo Ponce. Y yo debía ser muy pequeño todavía, pero mi mamá me entrenó con un discurso e hizo que lo pronunciara delante del candidato y el candidato me abrazó. Entonces eso creo que me traumatizó para toda la vida. Hago vida de familia, cosa que durante todo el tiempo que estuve dedicado a trabajar pues no la podía hacer, ¿no? Cuando estuve como uno de los directores de cultura del Banco Central, no participé en un almuerzo con mi familia durante 12 años. Ella es Eulalia, mi mujer. Estamos ya casados 42 años. Tenemos 2 hijos y 5 nietos. Yo creo que le conozco a Jorge hace unos 45, 47 años, pero entiendo que para él y para mí es más bien una especie de hermandad. Somos diferentes en algunas, en muchas cosas, ¿no? Él es un cristiano ferviente, oidor de misa los domingos, yo soy ateo. A él le encanta y le fascina la ópera, yo no le soporto la ópera, pero en cambio hemos compartido otras cosas. A nosotros nos unió muchísimo la temporada de teatro. Jorge Dávila fue el impulsor, el que tuvo la idea y reunió un grupo de gente preocupada por teatro y formamos ATEC, Asociación de Teatro Experimental de Cuenca, con Paco Estrella, Estuardo Cisneros y un grupo de gente joven que nos dedicamos exclusivamente al teatro. Uno de mis mayores empeños ha sido siempre el que la gente conozca lo que se hace, el cine, la empresa cultural, lo que sea. Entonces te digo, yo creo que cumplí mi ciclo ya. Uno tiene también que abrir los ojos sobre eso. Y decir, bueno, hasta aquí llegué y ahí está muy bien. Después refugiarse, refugiarse en los cuarteles de invierno. Muy bien.
¿Para qué ese cuartel de invierno? ¿Para seguir escribiendo, que es el mal incurable del escritor? Así es, sí, hasta donde sea posible y hasta donde uno tenga la lucidez suficiente. Yo creo que la vanidad del ser humano, que es, yo creo, normal, le impide ver exactamente hasta dónde puede llegar. Te digo, esto ocurre en lo político, ocurre en lo cultural, ocurre en la vida pública, ¿no? Yo creo que uno debe en algún momento decir, bueno, hasta aquí llegué. El resto, pues, se retira, sigue escribiendo, hace sus cosas y las dará al público, las mostrará siempre y cuando tengan calidad. Después, alguien en la familia, alguien cercano, el crítico que uno tiene siempre y que nunca falta y que felizmente yo cuento con muchos de ellos, debe también decirle al escritor, ¿sabe qué? Yo creo que ya está bien, aquí nomás. ¿Y tú te has dicho a ti mismo eso? Yo me he dicho que estoy todavía en capacidad de trabajar, en capacidad de crear, pero que va a llegar un momento en que, como digo en alguno de mis poemas, llega esa otra muerte que es el olvido. ¿Y cuántas obras tienes a tu haber hasta este momento, Jorge? Bueno, no tengo una contabilidad muy precisa, pero son 35 más o menos. Eres también de los que no tienen esas cuentas, pero ¿y en carpeta? En carpeta hay bastantes cosas. La computadora es mi carpeta realmente, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no escribo a mano, siempre he tenido muy mala letra. Y la computadora me ha facilitado muchísimo las cosas. Y hay varias cosas, he vuelto a escribir teatro. Tengo unos libros de poesía y estoy otra vez haciendo relato. También tengo una pequeña novela y unos cuentos. O sea que el público de Jorge Dávila puede estar tranquilo y saber que vienen cosas nuevas. Y dime una cosa, antes de que hagamos una pausa, ¿la industria del libro en el Ecuador promete o no? Para vivir no, pero como estímulo para seguir escribiendo, sí. Es decir, no se puede vivir de lo que se vende, ¿no? Realmente habría que pensar, digamos, en algo que sea más o menos unas 50 veces lo que uno recibe como regalías por año. Y yo recibo, evidentemente, hay empresas que son sumamente serias. ¿Son tirajes de más o menos cuántos libros? 2.000, 3.000 ejemplares. Bueno, vamos a hacer una pausa. Jorge, amigas y amigos, estamos aquí compartiendo en sábado con Jorge Dávila Vázquez, este programa en el cual tratamos de que nos cuente su historia de vida y al volver le preguntaremos cómo era su niñez en ese barrio donde él vivió y encontró también la fantasía. Ya venimos. Al volver, Jorge Dávila explica el legado que le dejó su tío, el escritor César Dávila Andrade, más conocido como el Fakir. Me enseñó que escribir es el dolor más antiguo de la tierra. Eso me enseñó él. Pero yo por mi cuenta aprendí que escribir es la felicidad más antigua de la tierra también. Estamos de vuelta compartiendo con Jorge Dávila Vázquez y habíamos prometido preguntarle cómo era esa niñez. Tú describes en el perfil, dices, vivía en un barrio de mujeres solas, casi todas solas, que se juntaban a escuchar radio novela en el único radio que tenía una de ellas. Eso es para un argumento para una película. Sí, por eso es que a mí me emociona tanto Días de Radio de Woody Allen, porque un poco vuelvo a ver, a vivir esa historia, ¿no? Significaba ser muy acomodado tener un aparato de radio en esa época. Claro. Y entonces iban las mujeres, a veces también estaban allí los maridos, naturalmente, y conversaban y tomaban su agüita de panela y escuchaban Renzo el Gitano, ¿no? Claro, esa radionovela famosa. Que duró 1000 años, ¿no? Claro. ¿Y los chicos estaban alrededor de la radio o habían otras razones para ser felices? Ellos a veces
a veces seguíamos las radionovelas, ¿no? Yo recuerdo con una amiga que me llevaba mucho, que se llama María Luisa Salcedo, con ella seguíamos los argumentos de las novelas, pero jugábamos también, nos reuníamos a jugar, a contar historias terroríficas siempre, y también a otros juegos, a esos juegos típicos de la infancia, ¿no? Esa manera de abstraer la realidad y también el mundo imaginario, ¿era factible para ser más feliz que hoy o era simplemente un momento distinto? Yo creo que era un momento distinto. Éramos felices en medio de muchas limitaciones. Tu familia tenía pocos recursos. Pocos recursos, sí, sí. Y ellos habían sido, sobre todo por el lado de Vázquez, muy acomodados, ¿no? Pero lentamente se fueron quedando en la pobreza. Y la familia Dávila nunca se caracterizó por haber tenido grandes recursos. Entonces, esa unión de Dávila Vázquez fue una unión de limitados recursos. Y si hablamos de Dávila, insisto, hay que hablar de César Dávila también, de tu tío, el Fakir. ¿Qué recuerdo tienes de él? Tengo un vago recuerdo de él como una persona que hablaba cosas que yo no entendía, porque debo haber tenido más o menos unos 7, 8 años, y él conversaba de cosas poéticas con mi madre. Mi madre era un ser muy sensible. Quizás la gran poesía esotérica, la gran poesía hermética de Dávila no le llegaba a ella, pero en cambio ella me hizo leer los primeros poemas de Dávila, la canción a Teresita, la oda al arquitecto, las canciones y las epístolas de ese maravilloso libro que Despacio me has vencido. Ella me llevó a leer esas cosas. ¿Y qué te enseñó Dávila, César Dávila? Bueno, yo como te digo, nunca tuve trato con él, pero para mi oficio... De su obra, hablando ya de su obra, que la has investigado mucho, sí, ¿no? Así es. Me enseñó que escribir es el dolor más antiguo de la tierra. Eso me enseñó él. Pero yo por mi cuenta aprendí que escribir es la felicidad más antigua de la tierra también. Qué bonito eso. Mira, vamos a abrir aquí ya estos videoclips que se han preparado para que tú puedas mirarlos, ¿no? Lo vas a hacer en el orden que prefieras, Jorge. Tenemos taller, recuerdos, renacimiento, ¿no? Por donde quieras ir, en el orden que tú creas conveniente. Yo creo que podríamos ir por taller, ¿qué te parece? Taller, bueno, ¿eres amigo de los talleres? No mucho, pero he tenido una cierta práctica, he trabajado con los chicos. ¿Prefieres la soledad al taller, al trabajo colectivo? Ah, sí, yo soy de trabajador solitario, hasta muy altas horas de la noche, como todos los escritores. Bueno, allí tienes el control, por favor, un solo clic en el icono taller. Príncipe, después de un viaje que va a Palermo para revisarse si está bien de salud, llega el tren cansado y agobiado. Y la relación de afecto que supera incluso la relación que puede tener con sus propios hijos, ¿no? Sí. ¿Qué dices tú? Que igual creo que... A Jorge Dávila yo lo conocí en la universidad, fue mi profesor durante algunos ciclos en la carrera de Lengua y Literatura. Y lo interesante de Jorge Dávila es que siempre aporta y apoya a la creación, a los nuevos talentos que escriben, a la gente que se inclina por el arte de la escritura. Y una de las formas de escritura que nos llama la atención, sobre todo en los colegios, es la que se refiere a la escritura de microcuentos. Quizá me atrevería a decir que Jorge Dávila es uno de los pocos que cultiva este género y lo cultiva bastante bien. Los finales inesperados, la descripción de personajes hace que sea un referente para los estudiantes en secundaria. He encontrado, digamos, un eco en alumnos de la Universidad de Cuenca, sobre todo, que ahora están reproduciendo en sus centros educativos aquello que habían aprendido conmigo, el uso de ciertos instrumentos, la organización de la cátedra como taller para la práctica de la escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí que la institución en la que trabajo año a año realiza el concurso de microcuento Jorge Dávila Vázquez, que está así mismo inscrito dentro del encuentro de literatura intercolegial. Hemos tenido la oportunidad de realizarlo durante 2 ediciones ya. En la primera edición tuvimos la acogida de alrededor de unos
11 o 12 colegios. Y el año que pasó, en la segunda edición, hubo la participación de 21 colegios. Y esperamos que siga ganando más espacio y los estudiantes, los chicos ven una oportunidad para dar a conocer lo que están escribiendo a través de un concurso. Ella estaba acompañada por la soledad, estaba irremediablemente contagiada por un virus raro, uno sentimental, un mal que le consumía cada idea que se le venía a la mente, después partía en dos su cerebro mientras las tripas enredaban su corazón. Recordarle a Jorge Dávila es recordar al hombre que sabía todo de todo. ¿Eres un todólogo? Bueno, este muchacho que acaba de hablar se llama Juan Fernando Oquilla, es un muy buen poeta, fue mi alumno. Y él ha dicho una cosa que en realidad es una gran verdad. Yo no he sido muy amigo de los talleres, pero sin embargo, mi cátedra fue siempre una especie de taller. Yo llegaba al colegio y a la universidad y les decía, miren, yo no vengo a enseñar nada, simplemente vengo a compartir lo que sé. Y en esta ocasión, que ha sido una de las últimas que he estado en la Universidad de la SUAY, veo unas tomas en que están alumnos míos de estudios internacionales de la Universidad de la SUAY, les he dicho lo mismo. Compartamos lo que yo sé, compartamos lo que he aprendido a lo largo de la vida y enséñenme ustedes, porque la maravilla de la cátedra yo pienso que es eso. ¿Cuánto puede aprender un profesor? Así es. No, y me encantó ese concepto que tú tienes, ¿no?, de lo que significa enseñar. Hay otro que en esa misma línea dice, enseñar es la posibilidad de aprender dos veces. Sí. ¿No? Es eso, en realidad te nutres, pero lo haces porque eres un hombre modesto, no eres el Magister Dixie que se pone encima y que más bien se ubica en el plano para poder compartir y aprender. Me gusta eso. Tú, un maestro del microcuento, más allá de tu modestia, no cabe duda, pero hay quienes consideran que este microcuento es una forma menor de la literatura. ¿Qué dices tú? Mira, yo he escrito cuentos muy largos, que son casi novelas breves. He escrito cuentos de mediana extensión desde la época de El Círculo Vicioso que mencionó Felipe Aguilar hace un momento, con un errorcito de fecha porque en realidad él le anticipa 6 años, El Círculo Vicioso es del año 76. He escrito cuentos de todas las dimensiones posibles y un buen día me aficioné al microcuento. ¿Por qué? Porque está muy cercano de la poesía y no es un género menor, porque para concebirlo y realizarlo tienes que sacar todo ese sentido poético que tienes adentro y condensarlo en pocas líneas. Vale la pena que hablemos de la estructura del microcuento, ¿no? Para que esto también le sirva a nuestro espectador, ¿no? Y capaz que intenta hacer microcuentos. ¿Cómo funciona? Funciona, siempre yo digo, a base de una idea, ¿no?, de una intuición que uno tiene del mundo, de una percepción, y se da a través de recuerdos, a través de evocaciones. Yo escribo muchos cuentos de carácter literario, que evocan personajes del teatro, personajes de la novela, a veces personajes del cine, personajes de la filosofía. Y pues se plantea el microcuento como una frase, fundamentalmente, una frase, como se plantea la poesía. Pero esa frase tiene que tener una autonomía, tiene que tener un sentido, tiene que valer por sí misma. Ese creo que es el secreto del microcuento. ¿Y que no se lo realiza en cuarto de hora? No. Yo creo que no toma el tiempo que toma escribir un cuento largo, hay que reconocer. Toma menos tiempo. Pero cuando uno calcula las palabras, en mi libro La oveja distinta yo he incluido 23 cuentos que tienen 10 palabras cada uno. Lograr que esas 10 palabras expresen exactamente la idea que tú tienes, eso cuesta mucho. Y esto también ha servido un poco para atender las condiciones del hombre moderno, con escaso tiempo para leer, porque más allá del buen oficio de los escritores, sabemos que el número de lectores no es proporcional con el esfuerzo del escritor. De modo que el microcuento podría llegar a más público. Sí, en algunos lugares he sabido
que por ejemplo en los buses, en los trenes, hay textos de microcuento. Bueno, en el metro de Nueva York hay textos poéticos, ¿no? ¿Cómo no? Bogotá también tiene una red impresionante, ¿no?, en el sistema de transporte. No conozco, pero la verdad es que ese sería un buen sistema de difundir. Un amigo mío que en paz descanse y que tenía una gran pasión por escribir, Carlos Camacho, él hacía publicaciones mínimas, hojitas, folletitos, y los repartía gratuitamente en los aviones. Uno no tiene tanto empeño, digamos, uno no tiene tanta capacidad para hacer las cosas, pero en realidad a lo mejor las instituciones deberían pensar que esos microcuentos puestos en diferentes lugares podrían llamar la atención de la gente. Igual poemas breves también, ¿no? ¿Y tú recomiendas ser primero un gran escritor para dedicarse después al microcuento, o puede incluso un neófito incursionar en ese mundo del microcuento? Bueno, yo conozco microcuentos de grandes escritores. Para mí uno de los modelos ha sido Marco de Nevi, ¿no? Un escritor argentino quizás poco conocido, pero que escribió microcuentos maravillosos. Igual Eduardo Gudiño Kieffer era un gran microcuentista, formidable, ¿no? Y pues, por supuesto usted ya los consagrados en el ámbito, digamos. Pero pienso yo que el microcuento más logrado, el microcuento más redondo, digamos, viene del dominio de un oficio. Muy bien, vamos a otra pausa, Jorge. Amigas y amigos, no se vayan, volvemos inmediatamente. Vemos una cosa muy interesante con Jorge Dávila. Apenas volvamos. Cuando volvamos, Jorge Dávila hablará sobre sus ideas políticas y las que su madre le inculcó. He simpatizado con ideas de izquierda y eso contrasta terriblemente con aquello que mi madre debió inculcarme en mis primeros años, porque me hizo preparar un discurso para Camilo Ponce, ¿no? Además ella era un ser muy conservador. Es Jorge Dávila Vázquez en la Caja de Pandora, compartiendo su historia de vida, su conocimiento. De chico estuviste en ese barrio San Blas, donde viviste los primeros años. Después, ¿qué pasó contigo? Porque a la universidad llegas tarde, a los 24 años. Así es. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Pues nos cambiamos de barrio, fuimos a vivir en otro barrio muy popular, que es María Auxiliadora. Y por esa época yo empecé a trabajar. Trabajé en el banco de la SUAY, pero antes había trabajado en otras labores, en labores de botica, así que te puedo recitar muchas cosas. Muchas recetas. Preparar cremas, pomadas. ¿Alguna que recuerdes? Bebidas. ¿Alguna para los nervios? Sí, seguro. Te puedo dar pasiflora en gotas. Y pues empecé a estudiar en un colegio nocturno. ¿Y qué hacía un escritor en un banco? Morirse de tedio. Sí. Fueron gentiles conmigo en el Banco de la SUAY, pero era muy duro. Realmente fue una época kafkiana. Era anotador de movimientos que se realizaban con cheques, con depósitos. Había unas máquinas en las cuales se registraba todo eso. Era terrible, realmente era terrible. Monótono. Sí, terrible. Total, ¿no? Sin embargo, en las pausas yo escribía. Escribía. ¿Hacías tus microcuentos? No eran tan micros, eran grandes. Empezabas en la novela histórica. ¿Ahí ya nacía esa inquietud? No, estaba escribiendo cuentos. Hay un cuento que a mí no me gusta, pero que a algunas personas les ha gustado. Raúl Vallejo, por ejemplo, lo incluyó en su primera antología. María Beatriz Vergara hizo una adaptación al teatro, un cuento que se llama Perla, que está concebido como una carta. En mis horas libres yo no tenía una máquina de escribir y usaba la máquina de escribir de una secretaria, y un día me olvidé el cuento allí.
y ella creyó que era una carta que en verdad yo le estaba dirigiendo a una mujer, no para ella, sino para una mujer a la que le reclamaba ciertas cosas. Y me dijo, ajá, me dijo, ya sé quién es esta perla con la que usted anda. Muy bueno. Entonces, te digo, yo buscaba la manera de mezclar, digamos, ese trabajo duro del banco con otras cosas, y también hice mucho teatro en esa época. Claro. Y luego, pues, a los 23 años me casé y tenía que mantener mujer e hijos y seguir trabajando. Me cambié a la Universidad de Cuenca y allí, felizmente, pude continuar mis estudios. Digo esto porque mi primer año de estudios lo hice en la Universidad Católica. ¿Estudios de literatura, Jorge? No, eran estudios de filosofía. De filosofía. De filosofía, sí. Luego del básico de filosofía, que duraba 3 años, hice 2 años de especialización de literatura. Llegaste a decir en un momento que tu madre, siendo niño, poco te formaba políticamente, ¿no? Así había que entender, y tenías incluso que aprenderte discursos de memoria. Pero vino el candidato, no sé si Camilo Ponce directamente, te abrazó y eso te traumó para toda la vida. ¿Qué significa eso? ¿Te traumó la política? Mira, yo nunca he sido muy dado a la política, tengo que reconocer. Mis inclinaciones han sido progresistas siempre, he simpatizado con ideas de izquierda. Y eso contrasta terriblemente con aquello que mi madre debió inculcarme en mis primeros años, porque me hizo preparar un discurso para Camilo Ponce, ¿no? Además, ella era un ser muy conservador, un ser maravilloso, sí, pero jamás nadie la movió de su ideología conservadora. Pues esa ha sido un poco mi historia en la política. Pero, y entonces decidiste, sin embargo, de tener una inclinación política, no ser activo, no participar directamente. Sí, yo nunca he sido un activista político, nunca, ni siquiera en la universidad. No. ¿Te aterra esa palabra? No tanto, pero tengo una cierta resistencia, evidentemente. ¿A qué te resistes? ¿A la estructura, a las formas de trabajo de la política partidista? Me asusta un poco, digamos, esa facilidad con que los políticos están en un momento dado en un bando y luego se pasan a otros. Yo conocí a un caballero que está en la Asamblea y que era un ferviente partidario de Alianza País, y ahora le veo como uno de los enemigos de Alianza País, embanderando, recogiendo firmas para un nuevo movimiento. O sea, no me entra en la cabeza eso, porque yo le conocí a él en Montecristi cuando fuimos a hacer gestiones por la autonomía de la Casa de la Cultura, y era realmente un adalid de Alianza País. No puedo entender esas cosas. O sea, esos cambios, esos pactos, esas cosas no me entran. Yo he mantenido a lo largo de la vida más o menos una línea de conducta, ¿no? Muy bien, queda claro entonces. Mira, yo te voy a mostrar a alguien que tenemos aquí. Voy a mover la cortina del programa para que mires a alguien que ha dicho cosas de ti. Vamos a verlo. Bueno, a Jorge lo conocí primero por sus obras, es decir, por su libro de cuentos. Yo leía sus cuentos y tuve la oportunidad de conocerlo en el año 78, que yo me acuerdo que cuando recién nos conocimos, pasábamos algunas tardes en su casa en Cuenca, en una casa antigua. Pasábamos una tarde entera escuchando música, ¿no? Y como él es un gran conocedor de música, pues bueno, yo solía aprender mucho con él, porque simplemente nos poníamos a escuchar música. Él era muy divertido, aunque alguien pueda pensar, bueno, qué divertido puede ser sentarse a escuchar música clásica. Pues les aseguro que era muy, muy divertida. Recuerdo, y Jorge se acordará precisamente de esto, de escuchar el Gloria de Vivaldi y disfrutarlo muchísimo, ¿no? Hola Jorge,
me alegra muchísimo darte esta sorpresa porque no solamente eres un gran escritor que enseña mucho con su literatura, sino que además eres una persona maravillosa. Allí está, un recuerdo de tu amigo Raúl Vallejo. Sí, yo tendría que tomar pasiflora porque me acabas de dar realmente una sorpresa maravillosa. Raúl ha sido como un hermano para mí toda la vida realmente. Él es mucho menor a mí, pero siempre hemos tenido una fraterna relación y que él se haya acordado de nuestra vieja casa de la calle Gran Colombia, una casa antigua, tradicional, en donde en realidad nos sentábamos a oír música clásica mientras otro autor muy amigo nuestro, oíamos el Magnificat de Bach y costeño, muy simpático, muy agradable. Para mí, el Magnificat, para mí eso es simplemente una oración que me hace rezar mi mamá cuando hay temblores. Ella le llama la Magnífica. Y toda nuestra cultura clásica se iba al tarro, ¿no? Muy bien, fabuloso. Vamos a buscar, solamente abriste un videoclip que fue de ayer. Tenemos todavía recuerdos, renacimiento. ¿Por dónde queremos ir? ¿Por dónde quiere ir nuestro invitado? A ver, vamos a ver. ¿Qué escoges? Renacimiento. Ajá. Muy bien. Leer se describe como un placer y escribir como una necesidad. En las dos actividades lo que más influye es la imaginación. Las generaciones actuales se relacionan estrechamente con diversas herramientas audiovisuales y son las que rigen las relaciones entre conocimiento y tecnología. De hecho, que todos hemos notado esa evolución desde el libro hasta el Internet, ¿no? Es una evolución muy marcada. Tanto que yo les había pedido a mis alumnos de la UDA que leyeran 13 relatos de César Dávila Andrade. Y en una prueba de control de lectura les pregunté en dónde estaba el texto y me dijeron aquí, en el teléfono. Entonces, claro, eso yo pienso hace 30 años hubiera sido una especie de tomadura de pelo. Primero porque no se manejaban este tipo de teléfonos y después no había, digamos, tanta tecnología. Pero yo no tengo desconfianza de la tecnología, ¿no? Porque se comparte tanto a través de la tecnología. Es decir, alguien dice, mira qué poema tan lindo encontré y te manda. ¿Conocías este libro? Fíjate este cuento bellísimo que hay. Y la preciosidad de los videos, ¿no? De los videos que de gente a la que uno ha admirado toda la vida. Por ejemplo, un amigo me decía si me había fijado en los videos del mismo Marcel Marceau y realmente no me había fijado hasta hoy día, tengo que reconocer. Y hay tanto video de música clásica que a mí me gusta mucho y hay tanto video de ópera, de teatro, de todo lo que uno puede ver que es impresionante, ¿no? Lo que son las redes sociales es el renacimiento de la conversación. Porque a veces, digamos, en la vida cotidiana estamos tan atareados, tan afanados, que no conversamos con nuestros semejantes. Y en las redes sociales sí lo hacemos. Es decir, es como un redescubrimiento del arte de la conversación y de un arte que prácticamente estaba perdido gracias precisamente a la tecnología, que es el arte de la epístola. Hay muchos escritores que suelen decir que las tecnologías resultan perjudicial para la lectura, que hay dificultades, pero veo que en tu caso más bien pues, al revés, aceptas esto y crees que lo epistolar vuelve a tener brillo, hay la posibilidad de conversación. Pero ¿y qué pasa con los neologismos tecnológicos que van surgiendo? ¿No llegan a liquidar los idiomas, las lenguas? No, las lenguas son entes vivos y siempre se han nutrido de aportes extraños, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, de todo lo que se ha nutrido el español, es impresionante, ¿no? Impresionante. Todo lo que trajeron los bárbaros, trajeron los moros, todo lo que venía de la cultura clásica, a través de ese latín vulgar que hablaban las huestes de la conquista. Así se formó la lengua española, así se formaron las lenguas romances y otras lenguas se han formado con múltiples aportes. Yo creo que los neologismos enriquecen la lengua. Muy bien, y esta imposibilidad que tiene, ventaja y desventaja a la vez, el comunicarse a través del Internet, de no poder mirar la cara del otro realmente como es,
o de enfrentarte a identidades falsas, porque en Internet hay quienes crean un personaje inexistente y se producen diálogos que diría yo, por lo menos, inseguros. Bueno, en eso mi recomendación sería siempre para las personas que usan las redes sociales, que primero se aseguren bien de quién es el interlocutor, ¿no? Es decir, uno no puede tampoco ponerse a dialogar con personas que no conoce, y yo creo que es absolutamente necesario someter a esas personas a un test de identidad, ¿no? ¿Y tú eres un escritor dialogante a través de la Internet? Sí. ¿Tienes un blog, una página? Tengo una página que está en Facebook y de tiempo en tiempo subo pequeñas cosas, la gente opina sobre eso, ¿no? Me mandan muchas veces mensajes y estoy constantemente en Facebook porque pues mis amigos me enteran de novedades todo el tiempo. Me acabo de enterar que Carlos Carrión ha ganado un premio internacional y lo he sabido gracias justamente al Internet, gracias al correo electrónico. Esas cosas a veces tardan en saberse, ¿no? Y siendo tú, como has sido toda la vida, alguien que ha colaborado para los medios impresos, ¿hoy encuentras en la Internet alternativas de información apropiadas? Sí, por supuesto. Sí. El Internet no es que lo tenga todo, evidentemente no lo tiene todo, pero tiene mucho de lo que tú necesitas y de aquello que puedes utilizar, por ejemplo, para un artículo, para un ensayo, para algo serio, ¿no? Para algo serio, no solamente para una cuestión frívola, para una cuestión pasajera. Yo tomo muy en serio los artículos que escribo para los periódicos y las revistas y he sentido un gran apoyo por parte de la red. No, y en el computador siempre tendremos la posibilidad de encontrar infinidad de enfoques noticiosos, de la cultura, de la ciencia, pero para lo único que no superará el periódico, el computador, será para matar moscas, porque cuando tienes el periódico a la mano puedes... Pero puedes matar a tu suegra. Pero puedes matar a tu suegra. Muy bien, vamos a hacer otra pausa y volvemos enseguida. Amigas y amigos, es Jorge Dávila Vázquez en la Caja de Pandora. Ya venimos, no se vayan. Tras la siguiente pausa, Jorge Dávila Vázquez relatará cómo fueron sus inicios en el universo de la escritura. Fue providencial el que me viniera, digamos, aquello de la escritura. Yo había escrito teatro, había escrito poesía, pero fue a partir de mi renuncia al teatro que empecé a escribir narrativa. Es ahora posible tener una mejor conversación y estar interconectados con lo tecnológico, como admite Jorge Dávila Vázquez, ¿no? Lo epistolar, que es tan importante, ¿no? Mirar, por ejemplo, las cartas de Bolívar, de Manuel Sáenz, ahora de nuestro Eloy Alfaro, realmente te demuestra ese mundo interior intenso que cada ser humano tiene. Entonces crees que con lo tecnológico un poco estamos allí. Pero era interesante también mirar la mala letra, ¿no? La caligrafía, ¿no? Porque de eso también te nutres, entendiendo al otro. Sí, bueno, yo ya soy de la época de la máquina de escribir, evidentemente. Siempre tuve una letra tan mala, y prefería escribir las cartas a máquina. Me disculpaba siempre con personas que pensaban que lo manuscrito era fundamental, como Múgica Lainez, por ejemplo, o Alfonsito Cuesta, que siempre me escribían cartas a mano. Guardo preciosas cartas de los dos. Pero, por ejemplo, cartas de otros autores, de Miguel Donoso, tengo cartas a máquina. Claro. De mucha gente tengo cartas a máquina, realmente, de Eduardo Budiño, en fin, de otras personas. Amo, en realidad, esa letra que tú dices, que a veces es una letra muy hermosa, ¿no? Amo esas cartas. ¿Y el olor al papel, el olor del papel no te...? No lo extraño. ¿No lo extrañas? No. Veo,
Jorge, que dentro de tu historia de vida hay un premio que falta, el premio Eugenio Espejo. ¿Es aún esquivo para ti? Bueno, he sido candidato una sola vez, el año anterior. Sí. Tengo que reconocer públicamente que las instituciones culturales de Cuenca fueron un gran apoyo, pero acá en Quito, un muchacho que se llama Andrés Guamán, él tomó a su cargo la promoción de mi nombre para el premio y siempre me ha parecido muy conmovedor. Él hizo todos los contactos, claro que recibimos apoyo de mucha gente, ¿no? Evidentemente. Pero pues el señor presidente le pareció que había que reconocer a Rafael Díaz y yo creo que tenía razón. Rafael estaba en una situación dura, ha sido un grande y casi desconocido autor, un poeta extraordinario, un gran narrador. Creo que valía la pena que reciba él ese premio. Y qué bueno que tengas tú ese concepto tan generoso, ¿no? Porque... No, no es generoso, es objetivo. Y creo además, sin que sea esto un adulo, te mereces un premio Eugenio Espejo por todo el esfuerzo que has hecho, pero habrá otro tiempo. Tú empiezas un cuento histórico sobre, donde García Moreno es parte de, o es el momento en el cual está García Moreno. Se llama El dominio escondido. Allí descifras el amor, la locura, la muerte. ¿Por qué? ¿Son aspectos básicos en la literatura? Sí, yo siempre he creído en la temática del amor como una temática fundamental. Incluso en uno de mis libros, digamos, nuevos, en Minimalia hay una sección que se llama Del amor. Y yo creo que el amor mueve el mundo, definitivamente, ¿no? Y de hecho, en una situación como la que ocurre en El dominio escondido, de dos seres que se aman, que están a punto de casarse y que él es víctima de la violencia política por parte de García Moreno, pues ese amor llega a ser una tragedia simplemente. ¿Y por qué recordar a García Moreno? ¿Por qué la literatura debe abordar ese momento de la historia? Bueno, yo lo abordé simplemente porque la figura de Felisa Vargas y la figura del doctor Viola me habían parecido muy interesantes y los volví a encontrar en el diccionario biográfico de Pérez Pimentel y eso me motivó. Siempre yo repito aquello de la motivación y de pronto escribí ese cuento que realmente es un cuento que ha gustado muchísimo a la gente. En Minimalia creo que tienes este microcuento que dice: aquel que se entregó a la justicia por el asesinato de su propia imagen, que lo miraba burlona desde todos los espejos. Es posible. Yo ya no puedo ubicar mucho en dónde están los cuentos, pero es posible que esté en Minimalia. ¿Cómo no? Y esto, en este microcuento, ¿qué es lo que quiere trascender? ¿Una situación absurda, quizá? Claro. Aquel que se entregó a la justicia por el asesinato de su propia imagen, que lo miraba burlona, esa imagen, desde todos los espejos. Sí, de pronto es el relato de un gesto de locura, digamos, ¿no? Un momento de locura, pero que se transforma ya en una situación dramática. Muy bien, nos queda algo más, recuerdos, ¿no? Ha quedado para el final, pero hay que abrir. Bueno. Vamos allí. Estas características no son las de un multifacético artista, pero en el caso de Jorge Dávila Vázquez son las que preceden su formación. En la época en que yo le conocí, cuando yo era un adolescente, el Jorge estaba apasionado por el teatro. Y entonces, desde la década de los 60, actuó en algunas obras de teatro que se hicieron aquí en la ciudad. Me acuerdo que una obra que fue así muy interesante para Cuenca fue Topografía de un desnudo,
que el Jorge nos dirigió. Luego el Jorge siguió trabajando hasta unos 3, 4 años más, que tomó la decisión así también muy tajantemente de terminar con esta actividad y dedicarse más bien a la producción literaria. Fue un gran actor y realmente fue una lástima que haya tomado la decisión de salir de ese campo, ¿no? Desde que llegué a Cuenca, ya por el año 1968, conocí a Jorge Dávila justo en actividades cinematográficas, un cineclub en el Teatro Candilejas de aquella época, y de ahí a trabajar en el cine pues fue un paso nada más. Jorge Dávila, un actor de una gran sensibilidad que sabía distinguir entre la actuación en cine y la actuación también en teatro, pues colaboró con nosotros con el taller de cine de la Facultad de Filosofía, la primera película que se hizo en Cuenca, que fue Arcilla y Doce. Las chicas están bonitas con usted. A lo mejor viene a hacer alguna denuncia. Los tipos zánganos y molestosos no faltan en este pueblo, y tratándose de una chica linda como la señorita Soledad... No, nada de eso. Jorge Dávila, con una gran pasión por el arte del teatro y después por el cine, demostró que sabía distinguir muy bien lo que era actuar en el teatro y en el cine, dos manifestaciones artísticas tan cercanas y al mismo tiempo tan distintas. Mi mujer está enferma. Ese es un cuento viejo. No, patrón, no. Es para la mujer. Es para los guaguas. Un hombre apasionado que me podía sugerir cantidad de cosas sobre la caracterización del personaje. Le recuerdo inolvidablemente con sus actuaciones en el cine, que me ayudó muchísimo, y no descarto todavía la posibilidad de que vuelva a trabajar conmigo en alguna otra película. ¿Extrañas ese mundo de la actuación? No, realmente no, porque como te dije ya antes, uno tiene un límite. Estuve 10 años en el teatro, María Valares se ha acordado únicamente ya del último periodo, pero yo estuve muy ligado a la Asociación de Teatro Experimental de Cuenca, y con gente, como dijo Rubén Villavicencio, con gente realmente valiosa de la Cuenca de entonces. Paco Estrella, que era un intelectual. A Paco se lo recuerda por su gran sentido del humor, ¿no? Paco era uno de estos caballeros que siempre tenía la palabra justa, ¿no? Siempre tenía la palabra justa. Y entonces eso hizo de él un gran humorista. Y desgraciadamente escribió poco, hizo bellas traducciones y dirigió teatro. Y él fue uno de los integrantes de ATEG, y otro fue Guillermito Ramírez, y otro fue Estuardo Cisneros, en fin, gente muy valiosa, y Edmundo Maldonado, que jugó un papel importantísimo en el teatro cuencano. Carlos Pérez sueña también que tú podrías en un momento dado volver. ¿Eso hay que decirle que no? No hay que decirle que no, porque el trabajo yo no he hecho cine propiamente, sino video cinematográfico, que es lo que ha hecho Carlos. Eso exige menos que el teatro. El teatro es muy exigente. Los ensayos, las repeticiones, la búsqueda de los lugares, el vestuario, las limitaciones, la escenografía. Es un trabajo más artesanal. Es terrible, ¿no? Sí, a nosotros nos tocó enfrentar todo eso con nuestros grupos de teatro. Y entonces un día dijiste, no más. No más. Tajante, ¿no? Tengo que mantener mujer e hijos, tengo que trabajar. Y entonces yo reconozco, fue providencial el que me viniera, digamos, aquello de la escritura. Yo había escrito teatro, había escrito poesía, pero fue a partir de mi renuncia al teatro que empecé a escribir narrativa. Y fue bueno, realmente fue Tu bueno. tío César Dávila fue tajante. ¿Cómo se suicidó? Fue terrible, se encerró en un hotel de Caracas en una crisis posalcohólica y se cortó la yugular. ¿Tenía una vida trágica, compleja? No, yo creo que no, porque Isabel Córdoba era una mujer que se sacrificó mucho por él, pero lo que pasa es que Dávila estaba muy atormentado por ideas filosóficas, porque
creo que nunca se sintió completamente realizado. De tus libros, de los estudios que has hecho de él, ¿qué debes recomendar o qué debemos recomendar al público para volver a entender también a César Dávila a través de tus estudios? Hay un libro que la Casa de la Cultura va a reeditarlo este año, que es de César Dávila Andrade, Combate Poético y Suicidio. Es un libro grande, tiene más de 300 páginas. Es un largo estudio sobre toda la obra de Dávila. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Un placer enorme tenerte aquí en este programa. Esperamos que el público haya disfrutado, así como yo he podido hacerlo, repasando un poco la vida de este gran escritor nuestro, del cual debemos sentirnos orgullosos. Cuando sale del país es reconocido, por cierto, y aquí ni se diga. Vamos a seguir leyendo tu obra y vamos a seguir compartiendo con ustedes cada semana en la Caja de Pandora, esta vez en sábado, para que comparta este programa en familia. Que pasen bien. Hasta pronto. Muchas gracias por compartir historias como esta. Una mujer que ha demostrado ser una excelente profesional en el mundo de la actuación. Un abrazo y continúen cultivando éxitos. Irina Vargas.